¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos a través de BTV. Hace pocos meses asumió el nuevo gobierno, con él también varias autoridades de los distintos entes y servicios y también de los diferentes ministerios. Durante el gobierno del Frente Amplio, del último gobierno del Frente Amplio, que vendría a ser el segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, Waberley Tejera se desempeñó como director nacional de transporte ferroviario. Dejó el cargo cuando la administración pasada llegó a la presidencia al doctor Luis Lacalle Pou y ahora, con el retorno del Frente Amplio al poder, vuelve a ser el director nacional del transporte ferroviario. Hicimos una charla larga con él porque hace poco tiempo participó junto a otras autoridades del ministerio de la publicación de un plan para el transporte metropolitano, para mejorar en general el transporte, y también se dijo allí algunas cosas, se dijeron algunas cosas vinculadas con el transporte ferroviario. Por eso, la primera pregunta que hicimos con el director nacional de transporte ferroviario es cómo se vinculó en el último gobierno del Frente Amplio a este tema. Bueno, en ese momento yo, a partir de 2015, comencé a trabajar como asesor en el Ministerio de Transporte. En aquel momento llegué al ministerio de la mano de Jorge Setelich, a la subsecretaría, y empezamos a trabajar en los temas ferroviarios. Después llegó el proceso de comenzar a trabajar en el Ferrocarril Central, en el proyecto Ferrocarril Central. Ahí fuimos avanzando. Yo paralelamente ya me iba formando en el tema. Y bueno, después de que avanzó el proyecto, tuve la oportunidad de que en aquel entonces el ministro Rossi me ofreciera asumir el cargo de Director Nacional de Transporte Ferroviario, allá por finales del 2017. Una dirección de transporte ferroviario que no era exactamente lo que soy. En aquel entonces era un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que se vinculaba a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, y a partir de ahí empecé un camino que fue como la etapa inicial, digamos, del nuevo sistema ferroviario, ¿no? Empezamos a generar nueva normativa, a generar las bases para el nuevo marco operativo, digamos, que comenzó una vez que el Ferrocarril Central entró en operación el año pasado, con las normas para el material rodante, para la vía. Empezamos a trabajar en lo que tenía que ver con los principios de la reglamentación ferroviaria, o sea, todo el sustento, digamos, de cómo iba a tener que funcionar ese ferrocarril para, de alguna manera, ir sentando las bases e ir dando certezas a los diferentes actores que se iban sumando a ese nuevo marco. No sé. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, empezamos ese trabajo que culminó en febrero del 2020 con el cambio de administración. Ahí tú dejas el cargo con la llegada al gobierno de la coalición republicana y volvés ahora. Y en el interín te seguiste preparando. Sí, claro, en el interín estos 5 años seguí trabajando en mi lugar de origen. Después estuve en el Parlamento como asesor de bancada, siguiendo todos los temas del Ministerio de Transporte y obviamente puntualmente los ferroviarios, y además aproveché, digamos, esa etapa para seguir formándome en el exterior, en temas ferroviarios. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se forma alguien en el tema ferroviario cuando en Uruguay no había ferrocarril y cuando llegó es meramente de carga? Y bueno, eso es como... Nosotros acá tenemos, lamentablemente en Uruguay, por lo que ha sido, digamos, el declive desde hace 50 años del ferrocarril, como que se fue perdiendo un poco la formación, ¿no? Las posibilidades de formación que en realidad estaban como concentradas en un momento en AFE. La gente que se formaba con algunos conocimientos básicos en la Facultad de Ingeniería, donde fuere, y después se terminaba de formar en temas ferroviarios en AFE. Eso como que se perdió. Entonces ahora lo que hay que hacer es salir a buscar al exterior, básicamente. Acá tenemos, en Argentina, lo tenemos a mano, hay formación realmente muy interesante a nivel ferroviario. Ellos tienen una actividad ferroviaria bastante buena, y hay muchas universidades que brindan formaciones ferroviarias de diferentes tipos. Sí. Ah, mira. O sea, tanto la UBA, la Universidad de San Martín. ¿Los ferrocarriles argentinos están al día? Sí, están, sí. Sí. Funcionan bien, tienen sus inconvenientes. Como toda actividad. Como toda actividad,
pero tienen un nivel de actividad y de desarrollo tecnológicos, incluso propios, desarrollados en Argentina, que son bien interesantes y que nosotros siempre estamos con un ojo en el mundo ferroviario argentino porque entendemos que puede ser un ejemplo a seguir y además tenemos muchos vínculos, digamos, con Argentina como para tratar de también aprovechar esos desarrollos para adaptarlos acá, que son mucho más fáciles de adaptar las cosas que pasan en Argentina que las cosas que vienen de Europa, por ejemplo, ¿no? Como hemos hecho muchas veces y que son mucho más trabajos. Claro. ¿Cómo se da tu vinculación nuevamente al Ministerio de Transporte y al mismo cargo que ocupabas antes? Y bueno, en el proceso, digamos, de generación de equipos en esta nueva gestión, la ministra Echeverri me convocó, conversamos y bueno, me dio ¿Te conocía? la oportunidad. Sí, nos conocíamos. Sí. Claro, ella también estaba en el Parlamento. Claro, y ahí me convocó para bueno, acompañarla en esta nueva etapa y en este nuevo desafío que es como es. Luego de que el proyecto Ferrocarril Central está avanzado, que es un hito importante en el sistema, bueno, ahora tenemos otros desafíos que es consolidarlo, terminar de ajustar algunos temas desde el punto de vista operativo, mejorar la operación y además tratar de desarrollar más allá del Ferrocarril Central la actividad ferroviaria. Cuando tú dejaste el cargo porque advino el nuevo gobierno, ¿el Ferrocarril Central ya estaba funcionando? No. Había comenzado la obra recién. Bien, pero ¿tuviste algo que ver en toda la implementación? Sí, o sea, al principio yo trabajé con el equipo que articuló, digamos, el proyecto, que estructuró el proyecto, y después desde la Dirección de Transporte Ferroviario participamos en todo el proceso licitatorio y, bueno, en poner las bases normativas y participar en las autorizaciones, bueno, en todo lo que fue el proceso de desarrollo de la primera etapa, que era la implementación de la obra. Y en aquel momento creo que cuando nosotros nos fuimos en febrero de 2019, se estaba finalizando el desarme de la antigua vía y se estaban empezando a hacer movimientos de suelo. Ahí. La nueva administración criticó algunas de las cosas que se habían hecho antes. ¿Es un tema de pirotecnia política o realmente, bueno, mira, era una cosa tan grande que seguramente había algunas cosas que no las hicimos del todo bien? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. O sea, mayormente pirotecnia política, pero también, obviamente, este es un proyecto que es muy grande, es muy desafiante para el Uruguay por lo que hablamos al principio, por las capacidades técnicas existentes y sobre todo por el tamaño. El Uruguay hace muchos años que no hacía un proyecto de tanta envergadura. Entonces, esto requirió de un esfuerzo gigantesco. Y además, digamos que estaba en un contexto en el cual el tren no estaba funcionando de forma activa hacía muchos años, porque claro, si bien en el 2019 se cortó el tráfico ferroviario en esta línea por la obra, el tráfico tampoco era tan fluido y demás. Entonces, se tuvieron que tomar decisiones técnicas que después se tuvieron que ir ajustando. ¿Por qué? Porque se hizo un anteproyecto, ¿sí? Y después, cuando la empresa contratista empezó a hacer el proyecto, eso, como pasa siempre, requirió de ajustes. Lo que pasa es que como es tan grande y tiene tantos requerimientos, bueno, sí, hubo algunas cosas que quizás se pudieron hacer mejor. Yo creo que en este proceso, este proyecto le sirvió al país también para aprender mucho. Claro. Y es un sacudón. Es un sacudón importante y evidentemente no todas las administraciones y todos los que tuvieron adelante hicieron todo bien. Pero ahí también después hay que como que afinar un poco porque muchas veces se dicen cosas que no son del todo correctas y se hace hincapié en determinados errores que a veces hay que ajustarlo o aclarar un poco para darle la dimensión real que tiene. Por eso te preguntaba si en alguna parte no sería pirotecnia política, más allá de que algunas cosas seguramente no se hicieron del todo bien. ¿Y hoy cómo está el proyecto? ¿Está bien? ¿Hay cosas anteriores que hay que mejorar, que hay que cambiar, que hay que modificar? Bueno, hoy lo primero es que hoy está operando el ferrocarril. Sí, claro. Y con los niveles de seguridad acordes a lo que es el proyecto. Como es de público conocimiento, nosotros nos encontramos con una situación ahora, el 1 de marzo, en el cual bastante compleja con lo que tiene que ver con la gestión del proyecto, porque nos encontramos en un marco de una solicitud de arbitraje por parte del consorcio constructor, dado un proceso de temas que no se habían resuelto, que se venían arrastrando hace más de un año y no se resolvieron. Entonces, a partir de ahí, nosotros durante el
proceso previo, en febrero, cuando teníamos los intercambios con la anterior administración, el proceso de transición, nos dijeron que estaban negociando y que, el proceso, y que ya estaba todo acordado y que se iba a firmar para solucionar lo que había sucedido en la etapa anterior, en el último año. Bueno, nos encontramos con la sorpresa de que 3 días antes del cambio de gobierno, el ministro Falero anunció que no había acuerdo, y eso generó comunicaciones de la empresa y la posibilidad de entrar en un arbitraje, aspecto que es realmente muy complejo para el país, porque eso excede, digamos, tiene consecuencias que exceden al proyecto. Claro. ¿Tá? Entonces, bueno, en ese contexto asumimos la gestión del proyecto y bueno, tuvimos 2 meses o más negociando en una negociación muy complicada, muy compleja, pero bueno, se llegó a un acuerdo que nos permite sanear lo que no había resuelto, lo que se había generado el año pasado en la anterior administración y lo que no habían resuelto, bueno, resolver eso y también de alguna forma intentar generar mejores condiciones para el futuro y para el proyecto, para el desarrollo del proyecto y para que el resultado final sea mejor. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas pendientes para finalizar del proyecto y hay aspectos a mejorar que hoy hacen que la operación no sea exactamente la que nosotros esperamos que sea. Necesitamos ajustar cuestiones. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, ahí tenemos temas importantes con lo que es el sistema de señalización. ¿Tá? O sea, el sistema de señalización es aquel que tiene un montón de elementos en la vía que de alguna forma advierten, gestionan el tráfico, pero además son los que establecen la seguridad, son los que le protegen los pasos a nivel, lo que autorizan al tren a seguir o no. O sea, ¿hay cosas pendientes ahí de eso? Bueno, sí, hay cosas pendientes y hay cosas para solucionar. ¿Me las contás después de la pausa? Dale. Continuamos en Transporte al Día, continuamos charlando con el director nacional de Transporte Ferroviario, Waberley Tejera, y le preguntamos precisamente qué injerencia tiene ese departamento del Ministerio de Transporte en el funcionamiento del ferrocarril central, siendo que hoy por hoy solamente lo utiliza una empresa privada. Esta fue su respuesta. Bueno, la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario es primero el ente regulador del sistema, pero además es quien está a cargo de la administración de las vías, de la infraestructura ferroviaria. Administración en el sentido amplio, se encarga de construir y mantener la infraestructura, pero también administrar el tráfico ferroviario. Entonces, la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario lo que hace es, a partir de solicitudes que recibe de los operadores autorizados, brinda o adjudica los slots que llamamos nosotros, o sea, la capacidad de infraestructura, y autoriza a que circulen los trenes. Establece las rutas y establece los recorridos, digamos, ¿no? Y en ese sentido también nosotros tenemos, como vos decís, atraviesa varios departamentos y tenemos un trabajo constante con todos los gobiernos departamentales y también municipales en algunos casos, porque no en todos los lugares la injerencia del ferrocarril es la misma. Entonces muchos lugares desde el momento en que se comenzó el proyecto a construir y ahora en la etapa de operación, siempre hay un intercambio constante que tiene que ver con establecer las mejores condiciones por el impacto que el ferrocarril genera en las zonas urbanas, sobre todo, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿De Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo? No, básicamente Montevideo, Canelones, Durazno y Florida. Perdón, Florida y Durazno. Tacuarembó no, porque este proyecto, sí, con las intendencias de Tacuarembó tenemos en otros, pero acá en lo que estamos hablando, en el ferrocarril central, llega hasta antes de Paso de los Toros, no cruza el puente. Entonces, claro, que es Durazno. Claro, es Durazno. Y no Paso de los Toros. Claro. Si se rompe un pedazo de vía, ¿son ustedes que lo tienen que ir a reparar? No, ahí el responsable de la infraestructura es la Dirección de Transporte Ferroviario. En el caso del ferrocarril central, hay una empresa que es el Grupo Vía Central, que fue quien
construyó las vías y que la tiene que un se contrato encarga de mantenimiento ahora. El mismo contrato incluye mantenimiento por 15 años. Ajá. Entonces, si pasa cualquier cosa en la vía, se rompe una vía, una señal, lo que sea, hay un proceso, hay planes de contingencias y demás, en donde Ajá. tienen que rápidamente atender las circunstancias. Me decías antes de la pausa de las cosas que hay pendientes todavía, a pesar de que está funcionando y la gente lo ve, que pasa varias Sí. veces al día. ¿Cuáles son esas cosas? No, hay cuestiones pendientes, como te decías, sobre todo las más importantes tienen que ver con el sistema de señalización, que nosotros cuando llegamos nos encontramos con un sistema que, si bien hacía casi un año que estaba en funcionamiento y operación el tren, todavía no tenía la estabilidad que se requiere. Son sistemas tecnológicos muy complejos. Ajá. Y estabilizar el funcionamiento de todos los elementos, que son miles de elementos a lo largo de la vía, es una tarea que lleva su tiempo. Sin perjuicio de eso, nosotros no sé, en febrero y en marzo, cuando asumimos, los niveles por ejemplo, de detención de trenes por errores del sistema eran altísimos. Ah, sí. Sí, cada tren se detenía 4 o 5 veces en el recorrido, a veces más. Bueno, hoy, después de un trabajo en conjunto con el consorcio, con la empresa que se encarga de esto, hicimos un trabajo, la verdad, que creo que viene avanzando, todavía no se terminó, pero ya esas detenciones se han reducido, estamos a menos del 10% de lo que era antes. Y bueno, y después cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de los sistemas de paso a nivel, los sistemas de protección, mejoramientos de algunos sistemas, de algunas instalaciones que lamentablemente han sido víctimas de vandalismo. Tenemos niveles de vandalismo. Te iba a preguntar eso. Que no son constantes, sino que son pero como. sí. Pero que son permanentes. Alejandro Ruibal, que es uno de los voceros del consorcio, había dicho que era una de las grandes preocupaciones, una vez que estaba funcionando, de los niveles de vandalismo. Claro. ¿Cómo se supera eso? Bueno, lo que pasa es que ahí hay como. Digamos que hay dos niveles. Por un lado es que nosotros tenemos que asegurarnos de reforzar que las instalaciones sean antivandalismo. Sean antivandalismo como se establece en el pliego. El proyecto establecía que todos los sistemas tenían que tener protecciones antivandalismo. Eso requiere de un nivel de protección. Obviamente nada es infalible, ¿no? Pero sí, en el mundo existen formas de minimizar los impactos del vandalismo. Bueno, tenemos que trabajar en eso porque nos falta bastante. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es acudir, dentro de las posibilidades que tiene, al Ministerio del Interior para que hay momentos en donde hay zonas como que sube demasiado los niveles de vandalismo. Bueno, le pedimos que aumente la presencia policial. Hemos tenido presencia permanente. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Transporte algunos acuerdos y convenios con el Ministerio del Interior para tener presencia policial en algunos lugares las 24 horas, por ejemplo en la zona de 18 de mayo, ahí. Después estamos ahora acordando para tener presencia nocturna en la zona de La Paz, Las Piedras, que ahí aparte tenemos la trinchera ferroviaria que pasa por Las Piedras. La gente en situación de calle a veces duerme así. Exactamente, hemos visto que Las Piedras ha vivido una situación bastante compleja en el último tiempo, que se está trabajando. Nosotros hemos estado trabajando con la Intendencia para tratar de solucionar eso, arreglar algunas cuestiones que están digamos que en superficie, pero también en la trinchera, y bueno, venimos trabajando en eso. Pero la realidad es que en el mientras tanto ahora estamos, en estos últimos días, hemos tenido un nivel de vandalismo en Las Piedras muy importante y que eso repercute en los sistemas de protección. Por ejemplo, al norte tenemos algunos pasos a nivel que están dando algunas fallas porque, claro, como hay vandalismo, se roban cables y demás, eso genera problemas y eso impacta en la operación ferroviaria. ¿Puede llegar a ser peligroso, para que haya algún descarrilamiento, alguna cosa así? No, descarrilamientos no, pero nosotros tomamos medidas de protección extra, primero que se incluyen en el manual de operaciones, que es que los trenes tienen que ir a una velocidad mucho menor para cruzar cuando ven que un paso a nivel no se protegió porque hay un problema, porque se roban los cables, por ejemplo, que eso suele suceder. Entonces, si no baja las barreras, bueno, los maquinistas saben cómo que tienen que pasar. El maquinista es advertido tecnológicamente sí, de que aquel paso... Es advertido por una señal y en el sistema de que el paso a nivel está fuera de servicio.
Entonces ahí ellos pasan más lento y en algunos casos también lo que se hace es poner personal a pie de vía, digamos, Claro, para claro, proteger el paso a nivel. claro. El problema es que realmente, más allá de que el sistema requiere de ajustes para protegerlo más contra el vandalismo, también la situación del vandalismo es compleja, entonces ahí también lo que nosotros siempre pedimos, hemos tenido contacto con organizaciones locales y demás, que si las personas, los vecinos de la zona ven que se están dando este tipo de situaciones, se comuniquen con el 911, que nosotros ya tenemos con el Ministerio del Interior, hemos tenido conversaciones y ellos están al tanto de la eventualidad de estas situaciones. Entonces, que se comuniquen con el 911 para que la policía pueda atender estas situaciones. Antes de salir del ferrocarril central, porque después quiero avanzar en los proyectos que el gobierno tiene, antes de salir del ferrocarril central, una vez solucionados estos problemas de vandalismo, estos problemas de señales, de todo lo demás, ¿el proyecto se puede decir que está culminado o está permanentemente en etapa de modificarse? Por ejemplo, que vengan más locomotoras, que vengan más unidades, que se incremente el tránsito. ¿Cómo se está viendo Bueno, eso? en realidad el proyecto en sí es la obra, digamos, ¿no? El proyecto Ferrocarril Central es la obra de infraestructura con la operación y demás. Ahora, eso estamos en una etapa, nosotros estamos trabajando para avanzar en el cierre del proyecto, o sea, cumplir con todos los pendientes que hay, que todavía son varios, y tratar de, en el menor tiempo posible, finalizar el proyecto para cerrar esta etapa, digamos. Claro. Después de eso, sí, nosotros lo que aspiramos a que aumente el tráfico ferroviario y se sumen otros operadores a realizar el transporte ferroviario en el ferrocarril central y en otras vías. Allá Claro. tenemos otras empresas que están trabajando para generarse las capacidades, obtener las habilitaciones necesarias para certificarse como operadores ferroviarios, y a partir de ahí, bueno, es el objetivo, digamos, ¿no? Que tenemos, porque tenemos el 50% de la capacidad de vía Claro. que está ociosa. Y necesitamos tener más actividad para bajar el costo marginal, digamos, de la infraestructura. Para ¿no? eso que vos le llamás cierre del proyecto, ¿solamente queda lo del vandalismo y lo de alguna señalización pendiente o hay algunas otras cosas? Hay otras cosas, Sí. que algunas en realidad son en términos relativos menores, Ah. pero que son parte del proyecto. Entonces es un proyecto muy complejo. Más bien, Entonces más hay bien. que ir cerrando Más un bien. montón de aspectos que tienen que ver con esto que te decía, algunas cuestiones de obras chicas que quedan por cerrar, cuestiones de afinar los planes de mantenimiento, ese tipo de cosas, y después que aumente la operación en el ferrocarril. Ahí se tendrá que ir evaluando, digamos, porque obviamente no es lo mismo que pasen 8 trenes como están pasando hoy a que pasen 15, sí, claro, ¿no? Entonces, claro. eso siempre va a requerir una revisión. Y nosotros además tenemos planificado ya intervenciones en este tramo para, digamos, mejorar el impacto. Continuamos charlando con el director nacional de Transporte Ferroviario. Como decíamos cuando comenzábamos el programa, hace algunos días en la Secretaría de Estado, la ministra, la subsecretaria, la Dirección Nacional de Transporte, el director nacional de Transporte Ferroviario, todos brindaron una conferencia de prensa haciendo algunos anuncios, como por ejemplo el intento de mejorar el sistema del transporte metropolitano. Y no se puede pensar en un transporte metropolitano sin pensar en el ferrocarril. Pero el ferrocarril de pasajeros, ¿y cómo se está viendo eso? ¿Cuál es el plan? ¿Qué futuro se le ve a la interacción entre el transporte colectivo de pasajeros y el transporte por ferrocarril? Y esto fue lo que nos dijo el director nacional de Transporte Ferroviario.
Bueno, el otro día lo que de alguna forma lanzamos fue la realización del plan maestro del transporte ferroviario en Uruguay. Que esto con el apoyo de CAF, ¿sí? Que nos brindó un soporte con fondos no reembolsables para la realización de estos estudios. Nos dijo el representante. Sí, vamos a tratar de gestionar, digamos, la realización de este plan para tener de alguna forma una hoja de ruta clara, coherente y estratégica que nos permita tener una visión de largo plazo y poder identificar cuáles son las acciones necesarias para poder maximizar la operación ferroviaria, sea de cargas o eventualmente de pasajeros. Claro. Bueno, entonces en ese sentido vamos a trabajar en lo que tiene que ver con estudios de demanda presente y futura, el estado de la malla ferroviaria, de la infraestructura, cuáles son las necesidades de inversión, cuáles son los proyectos prioritarios, analizar el marco institucional, el marco normativo, y bueno, y en ese contexto tratar de tener una visión, digamos, de largo plazo que nos permita avanzar. Sin perjuicio de eso, porque ese plan va a estar pronto, entendemos, en aproximadamente 18 meses, nosotros ya tenemos algunas acciones en las que estamos trabajando, una vez que tengamos aprobado el presupuesto quinquenal, obviamente, que tienen que ver con atender demandas que están hoy más cercanas para sumarse al transporte ferroviario de cargas, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que tenemos que trabajar muy fuertemente en lo que es la reconexión de la refinería de La Teja a la malla ferroviaria. ANCAP tiene una planta en Durazno que históricamente se abastecía por ferrocarril, que también hay que arreglarse su conexión, hay que trabajar en el acceso sur al puerto de Montevideo, hay que trabajar en la rehabilitación del puente sobre el Río Negro, que por alguna razón que todavía nadie nos pudo explicar con claridad, la administración anterior lo sacó del alcance del ferrocarril central, en una decisión poco feliz y con poca visión estratégica. Entonces tenemos que ver la situación de ese puente para rehabilitarlo al tráfico y bueno, y otras acciones que tienen que ver con la ampliación de las posibilidades de tráfico. Con respecto al transporte de pasajeros que tú mencionabas, la idea acá es, nosotros entendemos que tiene potencial, pero en todo caso nosotros lo que queremos es que en el marco del estudio y del proceso de análisis y de reestructura que está llevando adelante el Ministerio de Transporte, que públicamente la ministra Echeverri lo ha anunciado, el ferrocarril participe de ese proceso y que sea un modo más dentro del sistema de transporte metropolitano. Entonces que sea una alternativa para atender alguno de los corredores, de los ejes troncales que están planteados hipotéticamente como el centro, digamos, del transporte en el área metropolitana. Entonces ahí, concretamente, en lo que tiene que ver con el centro norte del área de Montevideo y de Canelones y del sur de Canelones, ahí entendemos que el ferrocarril central nos da una posibilidad muy importante porque ya el proyecto desde su concepción, ya tiene la vía. Y desde su concepción incluye el transporte de pasajeros. Se diseñó para eso y incluye, ya están construidas paradas, se hizo mejoramiento de estaciones. Hay que resolver algunas cuestiones, es verdad, sobre todo la llegada a Montevideo, hay que resolver la interacción con el resto del sistema, pero entendemos que es en ese marco de esa reestructuración del sistema de transporte que hay que repensar cómo el ferrocarril se inserta. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese transporte multimodal, que el ferrocarril se inserte tanto de manera operativa, física y tarifaria. Entonces, claro, que sea un elemento más y que aporte valor, digamos, al transporte. No lo vemos, no lo podemos concebir como una unidad aislada. Aislada, claro, que esté integrado. Tiene que estar totalmente integrado. Tú decías que ya hay construidas paradas. El viejo concepto de la estación, las estaciones están casi todas abandonadas, ¿o no? Hay muchas estaciones abandonadas, no todas, no casi, pero hay muchas. Pero sí lo que se hizo con el proyecto fue arreglar la zona en las estaciones, el entorno y donde para el tren. En los viejos edificios, eso siguen todavía en manos de AFE, que en algún momento pasarán acá en un proceso. El ideal tuyo que sería que volvieran acá
¿Y las repararan Bueno, o las demolieran? no, demolerlas no, No. porque es patrimonio, eso Bien. tiene un valor Sí, histórico no muy hablemos de la importante. central, ¿no? No, por supuesto. Que duele el hígado. No, pero ahí tenemos otra cuestión que estamos trabajando, que es, como te comentaba al principio, la Dirección de Transporte Ferroviario pasó a ser una unidad ejecutora. Ujú. Y en esa misma ley, que es la 20075, la rendición de cuentas del 2021, se estableció que hay cometidos que tenía AFE, que tienen que ver con la infraestructura ferroviaria, que pasan de AFE a la Dirección de Transporte Ferroviario. Por eso bien. es que nosotros también nos encargamos de Claro. la administración de la red. Claro. Entonces, en ese marco, la ley lo que dice es que tienen que pasar los cometidos, pero también tienen que pasar los bienes, los activos y el personal asociado a esas tareas. Bien. Lamentablemente, esa ley entró en vigencia el 1 de enero del 2023 y a la fecha no fue reglamentado. Nosotros Claro, o sea, no se ejecuta. No, nosotros hicimos todo el proceso de transición y nos venían diciendo que ya estaba pronto, que estaba negociado, que estaba hablado con OPP, con el MEF, y 4 días antes de terminar la transición nos dijeron que no salía, que no se firmaba. Ahora lo que hicimos nosotros fue recomponer el proceso y avanzar para tratar de reglamentar cuanto antes eso. ¿Por qué? Porque nos genera varios problemas. Por un lado, hay como una especie de limbo operativo porque las vías, gran parte de las vías, no sabemos si son de AFE porque según Claro, el libro, claro. según el abogado, Sí, son de AFE son o de son AFE. de la Dirección de Transporte Ferroviario, porque como no está reglamentado eso, en realidad Claro. no se completó el proceso legal. Y por otro lado, que es la verdad lo que a nosotros más nos preocupa, es que hay más de 100 trabajadores de AFE que están en condiciones de pasar al Ministerio de Transporte, a la Dirección de Transporte Ferroviario, que no pasan porque el proceso no se Claro, completó. claro. Porque ahí hay todo un proceso administrativo que se tendría que haber hecho según marca la normativa, llamando a la Comisión de Retribuciones, que funciona en el marco del Servicio Civil, OPP y la Contaduría General, que no se hizo. Entonces el proceso le falta completarlo. Ahora avanzamos con eso y estamos tratando de empujar para tratar de tenerlo, porque además nosotros necesitamos a esos funcionarios Claro, para atender claro, al resto claro. de la malla Estamos ferroviaria. hablando de problemas administrativos, ¿no? Sí. Que son re importantes, pero que son administrativos. Claro, pero que tienen un impacto en la gestión Claro. en el territorio. Claro, antes tengo varias preguntas para lo que acaba de decir, pero antes quiero meter un paréntesis. ¿AFE sigue siendo una empresa mixta, público-privada o solo pública? No, AFE es una empresa, es un ente público. Ajá. Lo que sí, AFE tiene una operadora de cargas, Sí. que es Servicios Logísticos Ferroviarios, Sí. que esa sí es mixta. Ajá. Es 51% es de AFE Sí. y 49% es de la Corporación Nacional para el Desarrollo. ¿Y qué injerencia- funciona Sí. en el ámbito privado. ¿Y qué injerencia tiene en el ferrocarril central? Bueno, por ahora ninguna. Ah, bien. Porque la idea es, ahí tenemos otro punto que es Self, que es la operadora de cargas, Sí, claro. tiene material rodante, tiene locomotoras, tiene vagones, tiene personal para operarlas, tiene un taller que debe ser el mejor taller que hay en el país en temas ferroviarios. Lo que pasa es que durante 5 años no se hizo nada con la empresa. O sea, la empresa no tiene un plan estratégico. En su momento, en la anterior etapa del anterior gobierno del Frente Amplio, la empresa se la dejó armada, con 4 locomotoras hechas a nuevo, o sea, se le cambió hasta el último tornillito, y se le dejó una línea de crédito por $20 millones disponibles para que se pusiera, para que hiciera las inversiones necesarias para poder adaptarse al nuevo marco operativo. ¿Por qué? Porque hoy ese marco operativo requiere de que haya una compatibilización entre la vía y los trenes. Eso es mucho más exigente que antes, porque antes cuando AFE hacía todo, Claro. como que había normas que regía, pero en algún punto no importaba mucho qué se rompía, si la vía o los trenes, porque salía de la Sí, misma sí, caja. sí, sí, sí. Hoy tenemos una infraestructura pública con operadores, entonces tenemos que asegurarnos de que sean compatibles una cosa con la otra. Claro. Entonces se dejó esa línea de crédito y a los pocos meses la anterior administración rechazó la línea de crédito y no se hizo absolutamente más nada con la empresa. Entonces ahora estamos viendo cómo poder aprovechar el patrimonio que tiene la empresa para poder dar de capacidades y sumarla a la oferta de transporte ferroviario. Brevemente, porque termino el tercer bloque, el penúltimo. ¿Está bien esa atomización cuando es todo un gran tema, que es el tema de la vía férrea y quién la opera? Claro. Digo, AFE, SELF, público, privado, la Dirección de Transporte Ferroviario, así como
¿No debería estar todo unificado? Digo, capaz que no, y vos me decís que no, apelando a tu experiencia. Bueno, de hecho es un cambio de paradigma, digamos, que viene en un proceso que tiene como 15 años ya a esta altura, que tiene que ver con la separación de actividades. ¿Por qué? Porque en un momento, esto es un modelo que se tomó de Europa, ya que comenzó en el principio de los 80, de apertura, y lo que se hace es separar lo que tiene que ver las actividades de la infraestructura con la operación. Bien. ¿Tá? Entonces, ahí lo que se hace es, en realidad, que el Estado provee infraestructura y se abre el mercado a operadores. Claro. Si está bien, bueno, eso es una discusión que hay argumentos para un lado o para el otro. Lo que sí es, según a quién le preguntes, además. Claro, porque depende del tipo de actividad que haya, o sea, depende del volumen, depende de las capacidades de inversión, o sea, es bastante relativo. Ingresamos, amigos, en el último tramo y preferimos profundizar sobre este tema. Hablar del plan que hay, de quién lo está haciendo, de cuánto durará y de qué futuro tiene el ferrocarril destinado a los pasajeros, al público, a la gente. Y esta fue su respuesta. Bueno, nosotros ahora, o sea, el plan maestro que anunciamos el año pasado, la semana pasada. Ahí nosotros nos aseguramos los recursos por parte de CAF para elaborarlo. Ahora estamos armando, que espero que en la próxima semana lo terminemos, los términos de referencia, y a partir de ahí se va a contratar una consultoría a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo para elaborar este plan maestro. Bien. Y va a ser todo en la esfera pública, excepto la contratación de una consultoría. Claro. Y eso estará terminado, dijiste, en 18 meses. Sí, aproximadamente. Esperemos que antes. Bien. Pero igual antes, como te decía hoy, seguimos nosotros proyectando, y la idea es empezar con algunas cuestiones antes. Por eso, que eso se desprende de esto, ¿no? Es decir, más allá de esto, ustedes tienen algunos otros trabajos ya proyectados. Claro, porque un plan maestro, digamos, tampoco es una cosa escrita en piedra y va a tener que tomar las cuestiones que se vayan avanzando mientras se hace el proyecto, y después, como todo plan maestro, va teniendo periódicamente revisiones, porque la vida es dinámica, el mundo cambia. ¿Ese estudio va a decir si es factible o no, si es bueno o no que haya transporte de pasajeros por las vías férreas? Bueno, nosotros lo que esperamos de ese estudio es que nos dé una idea de la potencialidad que puede tener, y después como te decía, después eso lo vamos a tener que cruzar con la reestructuración grande del sistema metropolitano, porque hay que insertarlo ahí. O sea, nosotros tenemos que medir después los beneficios versus el impacto que tiene en el resto de la actividad de transporte. Pero ya hay una idea de que puede funcionar. Sí. Yo estoy convencido. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hace muchos años había un tren que hacía Las Piedras Montevideo, por ejemplo. Sí. Y que venía siempre llenísimo, y competía directamente con las empresas que traía. Y un buen día dejó de funcionar. Y yo nunca supe por qué dejó de funcionar. Si era que realmente no servía, si era que realmente venía lleno pero el boleto era muy barato. Así, todos esos elementos que parecen tontos, a la hora del resultado final son determinantes. Sí. Entonces, la idea, calculo yo, es que termine habiendo tren de pasajeros. Esa es la intención. Porque además hay una cuestión que es importante. Para nosotros, y que creo que tiene que ser así, porque es el mandato que nos dieron, desde la Dirección de Transporte Ferroviario, lo más importante y el objetivo central del nuestro es potenciar la actividad ferroviaria, que hayan muchos trenes. La prioridad para nosotros son los trenes. Claro. Pero no podemos desconocer que los trenes conviven en un contexto. Claro, atraviesan comunidades, zonas urbanas, o sea, tenemos que convivir con el entorno. Y entendemos que para eso el ferrocarril tiene que ser una oportunidad para generar oportunidades para las personas. Claro. Entonces, tenemos que darle un beneficio directo a las personas en el marco, por ejemplo, en esto que hablábamos del ferrocarril central, que es una traza que atraviesa diferentes zonas urbanas, que tiene un impacto. Bueno, entendemos que como contraprestación a esos impactos también las personas tienen que tener un beneficio directo del ferrocarril. Beneficio directo
es un transporte de calidad que le asegure mejores tiempos de viaje, mayor comodidad, etcétera, que eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Totalmente. ¿Cómo vienen con esos trabajos que están haciendo paralelamente, que tú decías, como por ejemplo la vía de la refinería, como por ejemplo la de la terminal de ANCAP de Durazno? Bueno, venimos avanzando, trabajando en conjunto con ANCAP, analizando las diferentes alternativas y obviamente en el marco de lo que es estamos trabajando también con el presupuesto quinquenal. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo está el tema del presupuesto? Y bueno, la Dirección de Transporte Ferroviario es una dirección que se creó en 2021 y como yo te decía hoy, se creó sin presupuesto. No tiene presupuesto la dirección. ¿Y cómo funciona? Y funciona a través de del presupuesto general del Ministerio, a través de la Dirección General de Secretaría y demás, pero la dirección promete no tiene presupuesto para manejarse. Y el único ingreso que marca la ley es el ingreso por el peaje ferroviario, o sea, por lo que pagan los operadores por el uso de la vía. Increíblemente, a un año de que comenzó la operación ferroviaria de celulosa y químicos de UPM y su operador, sí, al momento no pagaron ni un peso al Estado. Pero no porque ellos no quisieran pagar. Ellos están reclamando pagar hace bastante tiempo. Lo que pasa es que la administración anterior no fue capaz de reglamentar el peaje ferroviario que establece la ley y por tanto no estaba la herramienta generada. Entonces nosotros tenemos, el Estado tiene que cumplir un montón de obligaciones. Ahora cerramos un acuerdo por obligaciones que no estaban pagas de todo un año. Tenemos otras obligaciones que cumplir, pero el único ingreso que tenemos por la utilización de las vías ferroviarias no se cobra porque no está generada la herramienta. Ahora nosotros lo que hicimos fue, siguiendo lo que dice la ley, la Dirección de Transporte Ferroviario generó un informe para el Poder Ejecutivo y ya se generó el proyecto de decreto para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar a la brevedad este peaje ferroviario y poder cobrar al operador. ¿Es tan difícil? No es tan difícil. ¿O es un tema burocrático? Es pura burocracia y un poco de... Realmente a nosotros nos sorprendió mucho, a mí personalmente, porque realmente no es una cuestión tan compleja. O sea, además es fijo, digo, el mismo recorrido siempre. Claro, porque además nosotros, la complejidad de los peajes o de los cánones ferroviarios también depende del tipo y el nivel de actividad que se tenga. Claro. Y nosotros tenemos que ser conscientes que hoy tenemos un nivel de actividad fijo y tenemos una operación que es de donde nosotros vamos a obtener la mayor parte de los recursos. Entonces, concentrándose en eso y resolviendo eso ya era necesario. Porque como toda la reglamentación, ahora lo hacemos así, establecemos un canon y lo podemos modificar dentro de 6 meses, un año, si viene otro tipo de requerimiento que requiere incluir otras nuevas tarifas o demás. Una pregunta de barrio. ¿El día que empiecen a pagar, van a pagar la retroactividad? ¿Si desde que empezaron a funcionar? Sí, eso es lo que está acordado. Bien. O sea que eso está... No, eso no hay ningún inconveniente. Falta cumplir con el requisito administrativo. Nosotros ahora entendemos que en las próximas semanas vamos a tener eso y ya estamos conversando con el operador ferroviario, ajustando, digamos, los valores porque los cánones, o sea, los cánones y contratos también establecen penalidades para las partes cuando hay atrasos de los trenes o en incumplimiento, cancelaciones de los slots, de los trenes, de las corridas. Entonces ahí estamos procesando, porque además, como te decía al principio, ¿no? El primer año, los primeros meses sobre todo, el tráfico fue muy inestable porque estaba en la puesta en marcha, los trenes demoraban muchísimo, había muchas cancelaciones, entonces eso hay que valorarlo, hacer los cálculos y llegar a un monto para que se pague. ¿Y en la ley de presupuesto van a tener con qué? Y bueno, yo espero que sí, es lo que estamos trabajando para poder avanzar. ¿Eso se incluye en los requerimientos del Ministerio? Claro. ¿O va por cuerdas separadas? No, la Dirección de Transporte Ferroviario es una unidad ejecutora del Ministerio, entonces en el paquete del Ministerio tiene que estar ahí y nosotros aspiramos a tener los fondos que nos permitan realizar intervenciones en las diferentes líneas para viabilizar más tráfico ferroviario. Para ir cerrando, calculo que en tus viajes de especialización y de aprendizaje y todo lo demás, has visto un montón de redes ferroviarias de un montón de países. ¿Vos pensás que en 20 años Uruguay tiene una red ferroviaria como siempre quiso? ¿O va a ser difícil? No, yo no creo que sea tan difícil. Yo creo que es un tema de tendencia y de inercia, porque hay una cosa que es clara que fue clave la vía central, ¿no? Exacto, esa es la clave. Yo creo que durante muchos años nuestro ferrocarril, que fue
históricamente un elemento súper importante para el desarrollo económico del país, para el desarrollo territorial, tuvo un declive que viene, siempre se habla de que en los 80 empezó el declive, pero en realidad viene desde el momento en que se nacionalizó, o un poco antes. O sea, ya desde que pasó a manos estatales, ya venía mal con las empresas británicas por toda la crisis de la posguerra, pero después que pasó al Estado, que se generó AFE, a partir de ahí empezó el declive. El tema es que en los 70 y los 80 se profundizó porque surgieron otras alternativas de transporte que le competían de otra manera. O sea, se generó una malla vial a lo largo del país que daba posibilidad de que el transporte carretero compitiera, entonces ahí se profundizó el problema. Ahora, una vez que el ferrocarril central comenzó la operación, yo creo que se empezó a demostrar que el modo ferroviario, cuando se le dan las condiciones adecuadas, es un modo que tiene mucho para aportarle al país, a la logística nacional y regional. Entonces, a partir de ahí, yo creo que va a haber mayor demanda por transporte ferroviario, que ya la está viendo, que ya hay empresas logísticas locales que quieren sumarse, hay empresas internacionales que están pidiendo sumarse a esto. También tenemos, por ejemplo, desde Paraguay, el gobierno de Paraguay demostró un interés de extender las vías para eventualmente poder tener otro canal para sus cargas a través del ferrocarril, además de lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que muchas veces es bastante inestable, a veces con su operativa. Entonces, eso me parece que genera un empuje adicional, porque también hay que tener en cuenta que en los últimos años el ferrocarril ha tenido un crecimiento importante y un empuje importante, porque sobre todo en base a lo que son sus externalidades positivas, y que las sociedades de alguna forma han puesto en valor esto en el marco de la búsqueda de una mejor calidad de vida, o sea, lo que son la reducción de las emisiones contaminantes, la reducción del tráfico vial. La gente de CAF nos decía eso. La reducción de la siniestralidad vial, el mejoramiento de los tiempos de viaje, sobre todo. Brevemente, ahora sí, para terminar, no tenés nada que ver con el tema, no es tu decisión, pero ¿te gustaría ser quien defina el futuro de la estación central? Bueno, como decías, no depende mucho de la Dirección de Transporte Ferroviario, y bueno, veremos cómo sigue, pero obviamente creo que sería muy importante que la estación central, de alguna forma, digamos, no sé, en el proyecto que lo termine viabilizando, pero que incluya que los trenes eventualmente salgan y lleguen ahí. Que vuelva a ser una terminal ferroviaria sería genial, realmente sería un sueño. Bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. La invitación es, como siempre, para el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en BTV, para nuestro país, para la región y para todo el mundo. Muchísimas gracias por la atención de esta semana y los esperamos en la que viene.